les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy comenzamos con la primera serie del año que se titula Transiciones. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en alguna transición durante este año? Hay transiciones de trabajo, hay transiciones en las escuelas, hay transiciones en la familia, a veces transiciones en el gobierno, como el que nos vamos a enfrentar a final de año. Sin embargo, hoy queremos que hoy lo que quiero es que nos concentremos en unas transiciones internas que Jesús quiere que hagamos. Para eso vamos a estar concentrándonos en la porción bíblica que se encuentra en Apocalipsis 3 del 14 al 22 y creo, si no me equivoco, creo que este es la primera serie que hago del libro de Apocalipsis. Así que mi esposa está bien contenta y orgullosa. Vamos a ponernos en pie para leer. Muy bien, ya sabe, mamá. Dios bendiga a nuestros niños. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Oremos. Hoy necesitamos de cosas que no podemos producir. Hay personas que han llegado aquí que necesitan ser libres. Hay personas que necesitan paz. Hay personas que necesitan oro probado por fuego. Necesitan un ungüento fresco para poder ver la vida diferente.
Ya vemos quienes necesitamos escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Así que ven, Espíritu Santo, y dirígenos, porque solos no lo podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Como les dije, hoy nos encontramos en el primer episodio de la serie Transiciones. Es una serie que usa la porción bíblica que acabamos de leer en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Así que les invito a marcar esa porción bíblica, a leerla una y otra vez, porque vamos a estar en ella por las siguientes 5 semanas. Y lo que queremos es profundizar en lo que ese mensaje significa y los principios de ese mensaje pueden ser aplicados a nosotros. Pero quisiera brindarles un poco de contexto acerca del libro de Apocalipsis y de este capítulo específicamente. Lo primero que tengo que decir es que Apocalipsis, en el antiguo griego, Apocalipsis Yaunum, revelación de Juan. En varios capítulos protestantes se le conoce como el libro de revelación o la revelación de Juan. Y por su género literario es el único libro en el Nuevo Testamento que es exclusivamente profético. Lo que quiere decir que existen otros libros que contienen profecía, pero no son exclusivamente proféticos. ¿Y qué queremos decir con eso de profético? Bueno, que lo que se escribe en ese libro anuncia lo que va a ocurrir en el futuro. El libro de Apocalipsis, en mi opinión, es el libro con más símbolos de toda la Biblia. Y por eso opino que es un libro complicado de leer y de interpretar. Apocalipsis ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debates dentro de la historia del cristianismo. Ahora bien, es un libro de la Biblia y la palabra de Dios completa sirve para edificar y para santificar. Así que hoy tengo que confesarles que es la primera vez que predico de Apocalipsis, porque era un libro complicado para mí. Y entonces yo no voy a predicar de algo que no le he metido mano. Así que desde diciembre he estado luchando con Apocalipsis y esto es lo que salió. Y les quiero compartir 3 herramientas que me ayudan a mantenerme anclado en el mar de las emociones que surge luego de leer Apocalipsis y sus símbolos. El primero es que el objetivo de Apocalipsis es bendecir al lector. Lo dice Juan en Apocalipsis 1:3. No es un mapa para predecir el futuro y el fin de los tiempos. Y esa es una de las luchas internas de que algunos lectores de Apocalipsis tenemos, y es que comenzamos a notar la simbología, ¿verdad? Y todas las cosas y los sucesos, y lo usamos como un mapa y empezamos a alinear los tiempos. Así que presta atención al siguiente pensamiento. Si leer Apocalipsis provoca en ti miedo y ansiedad por conocer las señales del fin, entonces lo estás leyendo con el propósito equivocado, porque fue escrito para bendecir al lector, no para confundirlo. Apocalipsis usa símbolos para explicar cosas que ocurrirán en el futuro, pero existe un gran peligro en sacar ese verso de su contexto original y usar nuestro contexto actual para interpretar ese libro. Y ese resultado de cambiar el contexto, comenzamos a ver cosas como, por ejemplo, conflictos bélicos de hoy día. Podemos ver señales que están pasando hoy día y eso produce algún tipo de ansiedad
y pensamientos similares a esto. No sé si alguna persona que haya leído Apocalipsis o conoce a una persona que haya leído Apocalipsis que salga con pensamientos como este. El fin está cerca. Las cosas van de mal en peor. Vela que no te quedes. En ese momento, recordar esa primera herramienta de que el propósito original de Apocalipsis es bendecir al lector, debe funcionar. Pero si eso no te funciona, tengo dos herramientas más. La primera la escuché en una predicación de un pastor que se llama Matt Chandler, que dice lo siguiente, herramienta número 2, no en Apocalipsis, lo que leemos, lo que interpretamos, no puede significar para nosotros lo que no significó para ellos. No puede significar para nosotros la guerra política que tenemos ahora, el Capitolio, el Senado, quién ganará la presidencia de Estados Unidos. Eso no fue lo que significaba para ellos, así que no puede significar para nosotros eso. Y el tercero, quiero darle este otro consejo, y esto viene vía Estel Díaz. ¿Cuántos conocen a Estel Díaz? Y ella me contó que un profesor del seminario le dio esta herramienta para interpretar toda la Biblia, pero específicamente libros como Apocalipsis, y dice de la siguiente manera: un verso sacado fuera de contexto es un pretexto. Una rima, pero es bien importante. Un verso sacado fuera de su contexto es un pretexto. ¿Va a estar un pretexto para qué? Para decir lo que yo quiera que diga. Así que el objetivo de Apocalipsis es bendecir. Lo que leemos en Apocalipsis no puede significar para nosotros lo que no significó para su audiencia original. Y tercero, hay que usarlo en su contexto. Si no, se convierte en un pretexto. Y ahora que tenemos esas herramientas claras, podemos profundizar en la porción bíblica de hoy y de toda la serie. El libro Apocalipsis es un relato fiel de la visión que tuvo el apóstol Juan, donde recibe un mensaje de parte de Jesús, producto de una visión que tuvo mientras adoraba en el Espíritu. Apocalipsis 1 del 9 al 11. Los capítulos del 1 al 3 son mensajes a 7 iglesias. La iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la de hoy, la Odisea. Y ahora sí llegamos a Apocalipsis 3, 14 al 22. En la porción bíblica de hoy, Jesús le está enviando un mensaje a la iglesia en una ciudad que se llamaba la Odisea. Y lo primero que me parece interesante es que varios teólogos han estudiado y han llegado a la conclusión de que esa descripción de la iglesia en la Odisea se parece mucho a la iglesia de los 1900 en adelante. En el segundo episodio vamos a estar más profundizando en eso que me llamó la atención primero. Lo segundo que me llama la atención es que es la manera en la que Jesús describe a esa iglesia. La describe tibia, pobre espiritualmente, desnuda y ciega. Y lo tercero que me llama la atención es que en ese mensaje por parte de Jesús se encuentran instrucciones específicas para esa iglesia. Y se le pide a la Odisea hacer 5 transiciones. 1, tiene que hacer la transición de tibio a caliente. 2, tiene que hacer la transición de la riqueza material a la riqueza espiritual. 3,
tiene que hacer la transición de la indiferencia a la diligencia. 4, tiene que hacer la transición de la enemistad y la distancia de Dios a la amistad y la cercanía con Jesús. Y la número 5, tiene que hacer la transición de estar acostumbrado a ignorar lo que dice el Espíritu, a escuchar y entender lo que dice el Espíritu. Y creo que esas transiciones son muy aplicables para la iglesia de hoy. En este primer episodio estaremos hablando de la primera transición, de tibios a calientes, espiritualmente hablando. Y usando la herramienta que mi hermana Estel me dio, quisiera interpretar esos textos usando el contexto en el cual fue escrito. Así que vamos a comenzar con el contexto geográfico histórico del texto. Y quisiera que prestaran atención a las pantallas porque esa ciudad antiguamente conocida como la Odisea fue establecida entre los años 261 y el 245 antes de Cristo y lleva el nombre de la esposa del rey Antíoco II, Teos. Ella se llamaba la Odisea. Un nombre muy bonito para aquellos que están buscando ahí nombres para su hija. Esta ciudad se encuentra en lo que conocemos hoy como Turquía, específicamente en la provincia de Denizli. ¿Y por qué es importante esto que estamos haciendo antes de leer e interpretar Apocalipsis? Por dos cosas. Uno, porque el apóstol Juan escribió esta carta a una iglesia real compuesta por gente real plantada en una ciudad real. No permita que los símbolos de Apocalipsis lo confundan. La Odisea sí existió. Y aquí le presento las ruinas de lo que una vez fue esa ciudad. Y lo segundo, el mensaje original de lo que está escrito era dirigido para ellos, pero los principios que contiene ese texto los podemos aplicar a nosotros. De hecho, parte del mensaje es: todo el que tenga oídos, que escuche lo que dice el Espíritu y entienda lo que le está diciendo a aquella iglesia del primer siglo. El historiador romano Tácito registró que allá para el año 60 o 61 después de Cristo, un emperador romano llamado Nerón, conocido por ser sangriento y el perseguidor más fuerte de los cristianos, destruye completamente aquella ciudad y luego que le destruye les ofrece ayuda imperial para reconstruirla. Sin embargo, los habitantes de la Odisea rechazan aquella ayuda y proceden ellos mismos a reconstruir su ciudad. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos inferir que los habitantes de la Odisea eran habitantes que gozaban de una riqueza superior a las otras ciudades, que no le quedaba más remedio que aceptar la ayuda imperial de la mano de quien mismo destruye su ciudad. Lo segundo, la Odisea fue una ciudad que vio un desarrollo en ciencia al punto de que tenían su propia escuela de medicina. Fue una ciudad de múltiples filósofos de aquella época y hasta usaban su propia moneda. No tenían que depender del Imperio Romano. Ellos eran su propia ciudad, su propio gobierno. La Odisea fue una ciudad muy importante, cuyos habitantes gozaban de tener muy alta estima de ellos mismos.
Imagínense, una ciudad conocida por yo no necesito ayuda de nadie, yo me reconstruyo yo mismo y yo tengo en esta pequeña ciudad todo lo que necesito. Así que eran habitantes muy orgullosos de vivir en la Odisea. Ahora presten atención al contraste de cómo los percibe Jesús. Les dice en el verso 15, yo sé todo lo que haces. Has reconstruido tu ciudad, has desarrollado universidades y escuelas de medicina, has desarrollado tu economía de manera tal de que tienes tu propia moneda, pero yo sé todo lo que tú haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Jesús le está hablando a una congregación y no a un individuo. A cada una de las palabras que escribe van dirigidos a una iglesia, pero entonces, ¿por qué él habla en forma singular? ¿Por qué no dice, yo veo lo que ustedes hacen, no son ni fríos ni calientes? Pues creo que Jesús ve el todo de lo que representa a la iglesia local y no solo los individuos. Y esto que acabo de compartir es sumamente importante para cumplir con la versión de la iglesia de Jesús. Fíjense, Jesús describe a su iglesia como una fuerza imparable que llega hasta las puertas del infierno y arrebata lo que sea que se encontraba al otro lado. Un movimiento ante el cual el poder de la muerte tiene que declararse inútil e incapaz. Sin embargo, las estadísticas recientes acerca de la iglesia con letra mayúscula sugieren que es un movimiento que ha sido debilitado por la salida en grandes cantidades de personas que precisamente van al otro lado del portón del infierno. Y esta versión de iglesia que sugieren las estadísticas es débil e incapaz de evitar de que la gente siga saliendo de sus portones, cuando la descripción de Jesús es precisamente lo contrario. Así que cuando leo ese verso 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueran lo uno o lo otro. Veo un llamado por parte de Jesús a hacernos responsables corporativamente, en grupo, en Juntos es Mejor, en Somos Familia, que nos hagamos responsables por la pobreza y la tibieza espiritual de nuestras congregaciones. Porque ese es el primer paso para hacernos responsables por la frialdad espiritual de nuestra geografía. ¿Será posible tener un impacto, pretender tener un impacto del reino de Dios en nuestras ciudades si primeramente no tenemos un impacto del reino de Dios por quien entra por esas puertas? Fíjense que Jesús no ve a un grupito que lo está haciendo bien, un grupito que lo está haciendo regular y un grupito que lo está haciendo mal. Él les dice, ustedes en la suma y en la resta son tibios. Así que ahí encontramos la primera herramienta para hacer la transición de tibios a calientes, hacernos responsables de la tibieza espiritual de nuestra congregación. Hacernos responsables de la tibieza espiritual de nuestra congregación. Y quiero explicarme. Creo que hay dos escenarios, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Hay dos escenarios en los que se puede dar el fenómeno de la iglesia que sufre de tibieza espiritual. Uno, gente espiritualmente fría
que se calienta al relacionarse con gente espiritualmente caliente. Y algunos ejemplos de esto son personas que llegan a Dios por los beneficios del reino de Dios, pero que no están dispuestas a practicar el señorío de Jesús en su vida. Por lo general son personas que dependen del servicio de los domingos, estudios bíblicos y la vida en comunidad para calentarse espiritualmente hablando. Y no me malinterpreten. Existe una etapa en la que cada aprendiz de Jesús depende del calor espiritual de sus hermanos. Eso está bien. Pero no puedes vivir toda la vida dependiendo del calor espiritual de otros. Les dije que lo primero es la gente fría que se pega a gente caliente. Y la segunda, adivinen cuál es. Gente espiritualmente caliente que se enfría al relacionarse con gente espiritualmente fría. Nosotros somos de este mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, como creyentes y aprendices de Jesús que quieren tener un impacto real del reino de Dios en nuestra geografía, en nuestras comunidades, tenemos que desarrollar la capacidad de no enfriarnos cuando encontramos frialdad espiritual. Y algunos ejemplos de esto son personas que pierden el calor espiritual al relacionarse con gente que está espiritualmente fría. Ambos son ejemplos diferentes, sin embargo, tienen la tibieza espiritual igual y tienen esto en común. Su espiritualidad está altamente influenciada por las personas o las circunstancias que les rodean. Su calor, su tibieza o su frío espiritual depende de las circunstancias o las personas que les rodean. Y ahora, con mucho amor y con mucha misericordia, incluyéndome en este pensamiento, porque es el primero que tiene que hacer la transición de la tibieza espiritual al calor espiritual es el pastor de una iglesia. Así que este mensaje es para cada uno de nosotros. Presta atención al siguiente pensamiento. Si tu temperatura espiritual depende de las personas y las circunstancias correctas, entonces es muy probable que sufras de tibieza espiritual. Si tu temperatura espiritual depende de las personas y las circunstancias correctas, entonces es muy probable que suframos de tibieza espiritual. ¡Auch! Seguimos con el próximo verso. Pero verso 16, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y me llama la atención lo siguiente. La iglesia de la Odisea, su audiencia original, tiene que haber estado en la boca de Jesús para poder ser escupida. Eso significa que la frialdad, la tibieza espiritual y el calor espiritual siempre han existido en la iglesia y siempre van a existir hasta que no nos responsabilicemos por la tibieza espiritual. Pero ¿por qué gente fría espiritual y gente tibia espiritual están en la boca de Jesús? Pues esto se debe a que proclaman el evangelio. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo intercede por cada uno de nosotros, su iglesia. Mira lo que Pablo escribe en Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar del honor y a la derecha de Dios
¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Estamos en la boca de Jesús. Sin embargo, el resultado de ser tibios y de ser iglesias tibias es que somos escupidos por Jesús. Piense un momento en las terribles y espantosas implicaciones que tiene eso que acabamos de leer. Que tiene aquella declaración en la congregación de la ciudad de Laodicea. No importa si algunos son calientes, al no hacerse responsables por la tibieza espiritual de su iglesia local, terminarán siendo escupidos por Jesús. Y aquí hay un principio poderoso que podemos aplicar a Teópolis y a todas las iglesias locales alrededor del mundo. La tibieza espiritual significará ser escupidos por Jesús. Y quizás no sea hoy. Quizás tarde unos años. Pero será una salida inminente de la boca de Jesús. Y ya que vimos las implicaciones de la tibieza espiritual, me gustaría enfocarnos en qué estamos hablando específicamente cuando decimos tibieza espiritual. Fíjense, es que el cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de la religión, pero no lo suficiente para desear la vida eterna y abundante que Jesús promete. Por lo general son creyentes que simpatizan con el mensaje del evangelio y lo simpatizan lo suficiente como para escucharlo y compartirlo de vez en cuando. Sin embargo, no simpatizan lo suficiente como para aplicarlos en su vida. Y algunos de ejemplos son personas que hablan y dicen: yo tengo mi relación con Dios y con Jesús a mi manera. Yo escojo cuáles son las prácticas de Jesús con las que simpatizo y las otras simplemente las ignoro y ni las miro. No, eso yo no lo voy a hacer. Y quizás también resumen su vida diciendo: no todo puede ser espiritual, pastor. También tienes que sacar tiempo para distraerte y hacer cosas que te diviertan. Y cada una de esas frases, lo que encuentro es que usan como referente una versión distorsionada de lo que es seguir a Jesús. ¿Por qué? Primero, porque no existe tal cosa como seguir a Jesús a mi manera. Cuando se trata de relacionarse con Dios, solamente hay una manera, hay un camino que lleva directo hacia Dios. Ese camino es Jesús. Eso significa que es a su manera y no a la nuestra. Lo segundo es que al escoger las prácticas de Jesús que cumplan con mis expectativas y mis preferencias, está escogiendo evitar un requisito muy importante a la hora de seguir a Jesús. Ese requisito se llama negarse a ti mismo. Y tercero, pensar que lo espiritual y lo divertido se excluyen mutuamente es comprar la idea de esta generación en la cual eres libre por escoger la manera en la que prefieres ser esclavizado. En esa libertad y en ese escoger está la felicidad. Y la verdad es que ignoran por completo que seguir a Jesús es seguir la vida y la vida abundante. Así que quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Habrá algo en el mundo más triste que una persona que piensa que tiene lo suficiente de Jesús
como para no anhelarlo desesperadamente. ¿Habrá algo más triste que eso? ¿Habrá algo más triste que una persona que llega al fin de los días o al fin del tiempo y diga, Señor, Señor, en tu nombre, dice esto, hice lo otro? Tenía lo suficiente de ti como para expulsar demonios. Y yo creo que nos hemos creído una versión del evangelio pobre, débil, incompleta, cómoda, que nos permite vivir a la distancia de donde la acción verdaderamente está ocurriendo. Y entonces, ¿cómo hacemos la transición de tibios a calientes espiritualmente? ¿Cómo hacemos la transición de una iglesia tibia a la iglesia que Jesús soñó? La herramienta 1 es hacernos responsables de la tibieza espiritual de nuestra congregación. La herramienta número 2 es que nuestra fuente de calor espiritual sea Jesús. Para vencer la tibieza espiritual es necesario que cambiemos la fuente de personas y circunstancias ideales a que esa persona sea, esa fuente sea la persona de Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Pues yo le voy a compartir 3 consejos que he estado haciendo por estos últimos años. Años y 2 o 3 meses. Tampoco es, llevo pastoreando 5 años. En los últimos años y varios meses que estoy practicando esto de manera consistente en mi vida. Así que no por nada del mundo crean que le estoy trayendo esto como un experto, sino como un guía turístico que les quiere decir, vengan, les voy a enseñar. Consejo 1 es hacer la transición de experimentar a permanecer. Hacer la transición de experimentar la presencia del Espíritu Santo a permanecer en la presencia del Espíritu Santo. Hacer la transición de experimentar momentos bien bonitos con Jesús a permanecer una vida entera con Jesús. Practicar la presencia de Jesús. Miren lo que Jesús mismo dice en Juan 15, verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y así como el Padre me ha amado, a mí también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en donde, en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y me encanta el verso 11, porque Jesús abre su corazón y les dice, les he dicho esto para que tengan, ¿cuál alegría? Mi alegría, mi gozo, mi paz, mi vida abundante, mi presencia, mi dirección, mi poder. Para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Verán, una iglesia
tibia espiritualmente hablando es una iglesia incompletamente gozosa. Es una iglesia que tiene parte del gozo, tiene lo suficiente para sentirse gozosa de vez en cuando, pero no lo suficiente para que su gozo y su alegría sea completa. ¿Qué le sacamos a la tibieza espiritual? Hermano, aprender a permanecer en Jesús es algo que nos tomará la vida entera. Esto no es un curso que vas a tomar los martes por la noche y te vas a graduar de ahora tengo el certificado de permanecer en Jesús. Eso no es lo que va a pasar. Te va a tomar la vida entera. Y ya que es humanamente imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas, entonces requiere la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora bien, si hay algo que nos toca hacer es leer y aprendernos su enseñanza, meditar en ellas, ponerlas en práctica. Y si hacemos esto, Jesús nos promete, uno, que nuestras oraciones serán contestadas. ¿Cuántos quieren oraciones contestadas? Daremos mucho fruto para la gloria del Padre. Permaneceremos en el amor de Jesús y del Padre. Tendremos la alegría de Jesús, la alegría que es completa. La alegría que contradice la mentira de este mundo y esta generación que dice no hay contentamiento ni felicidad completo. Le tengo una noticia y una buena noticia. La hay en Jesús. Así que presta atención al siguiente pensamiento. Cuando permanecemos en Jesús y sus enseñanzas permanecen en nosotros, la fuente de calor espiritual que nos permite experimentar el amor del Padre y la alegría del Padre. Voy a leerlo de nuevo porque le pasé por encima todo. Cuando permanecemos en Jesús y sus enseñanzas, permanecemos en la fuente del calor espiritual que nos permite experimentar el amor y la alegría del Padre. Ahora sí. Algunas personas que no pueden dar una idea, que nos pueden dar una idea de que estamos sufriendo, algunos pensamientos o preguntas que nos pueden dar una idea de si estamos sufriendo de espiritualidad tibia, son preguntas como esta. ¿A dónde se dirige mi mente cuando estoy aburrido? ¿A dónde va mi mente cuando estoy aburrido? ¿A dónde te diriges cuando estás cansado y necesitas estar solo? Decir que sí a permanecer en Jesús implicará decir que no a donde ya estamos practicando el permanecer. Porque ya permanecemos en algo o en alguien. Lo hagamos consciente o inconscientemente. Pastor, pues entonces yo quisiera saber en dónde es que estoy practicando permanecer. Pues abre tu calendario, échale un vistazo a dónde estás invirtiendo tu tiempo y de una vez entra a la aplicación de tu banco y mira el estado de banco. Ahí están tus tesoros y ambas reflejan dónde estás practicando permanecer. Aprender a permanecer en Jesús y sus enseñanzas nos servirán de ancla para regresar a la presencia de Jesús cuando la rutina y las dificultades de la vida nos lleven a ignorarla. ¿Cuántos han tenido esta experiencia de que van a la playa, dejan su toalla y su neverita y van caminando hacia el agua? Están en el agua hablando, haciendo chistes, la están pasando bien y de momento su toalla y su nevera están por allá. Y tú dices, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo no me di cuenta que la corriente me estaba llevando? Y esa es precisamente la forma en que la corriente de este mundo nos aleja de la presencia de Jesús.
nos aleja de practicar la presencia de Jesús. De la misma manera en la cual tus hábitos han adiestrado a tu mente para pensar y decidir de manera automática, podemos adiestrar a nuestra mente a ir una y otra vez a Jesús. En otras palabras, podemos adiestrar nuestra mente a que contemplar, meditar, hablar y disfrutar la presencia de Jesús sea tan intuitivo como respirar, y eso es humanamente imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Dallas Willard dijo lo siguiente, hablando de regresar y practicar la presencia de Jesús. Dijo, regresar a Jesús, así como la aguja de la brújula regresa constantemente al norte. Necesitamos un ancla. De modo que la práctica de permanecer en Jesús es algo que comienza renovando nuestras mentes y continuará renovando lo más profundo de nuestras almas. Esta renovación de la mente, cambiar tu manera de pensar, derrumba lo que ya el mundo ha moldeado y ha construido en cada uno de nosotros. Y hablando de derrumbar para construir, les quiero dar el consejo número 2. Hablamos de hacer la transición de experimentar a permanecer. También tenemos que hacer la transición de construir sobre la arena a construir sobre la roca. Las enseñanzas de Jesús tienen un propósito mayor a que sean solamente escuchadas y aprendidas de memoria. Mis hermanos, todo lo que Jesús enseñó tiene el propósito de construir algo en ti, en mí, en cada uno de sus aprendices. En otras palabras, todo lo que Jesús dijo e hizo tiene como propósito el que la persona de Jesús sea construida en nosotros, que Jesús sea construido en nuestro individuo, en nuestra familia, en su iglesia, que Jesús sea construido en Teópolis, que Jesús sea construido en el mundo. Ahora bien, una iglesia que sufre de tibieza espiritual está altamente influenciada por las personas o circunstancias que le rodean, y Jesús hizo una advertencia para aquellas personas e iglesias que viven influenciadas por personas o circunstancias. Se encuentra en Mateo 7. Verso 26. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando cambien las personas, cambien las circunstancias, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, cuando lleguen las tormentas de la vida, cuando lleguen la desestabilización financiera, cuando llegue el problema político, cuando llegan los rumores de guerra y las guerras sangrientas, cuando los vientos golpeen sobre esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Una iglesia que sufre de tibieza espiritual es una iglesia que no ha sido construida con un fundamento sólido. Es por eso que las tormentas de la vida logran que se venga abajo. Y el gran problema de esto es que Jesús no dice si es que vienen las tormentas, sino dice cuando vengan las tormentas. Debemos comprometernos con las prácticas de Jesús. Y en Teópolis son 3 cosas, son muchas prácticas. Y esto nos va a tomar toda la vida, así que no tenemos prisa. Pero si no ha comenzado con ninguna, les tengo 3 con las que deben comenzar. 1, la oración. 2, la enseñanza. 3, la vida en comunidad.
oración, enseñanza y vida en comunidad. Quiero volver a repetir el pensamiento que les dije, pensamiento para cada uno de nosotros que les dije ahorita. Si tu temperatura espiritual depende de las personas y las circunstancias correctas, entonces es muy probable que sufras de tibieza espiritual. Y para terminar, quiero dar el último consejo para hacer la transición de tibios a caliente, de experimentar a permanecer, de construir la arena a construir sobre la tierra, sobre la roca, y hacer la transición de oraciones tibias a oraciones fervientes. Quiero leerles algo que escribió o que predicó Charles Spurgeon. Y quiero que conozcamos un poco de la historia de Spurgeon. Él fue pastor de la iglesia bautista New Park Street Chapel, que luego se llamó el Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra. Spurgeon fue un pastor del 1800 y todavía sigue siendo muy influyente entre los cristianos de diversas denominaciones. Algunos de esas denominaciones conocen a Spurgeon como el príncipe de los predicadores. Él fue autor de sermones, autobiografía, comentarios bíblicos, libros de oración, devocionales, revistas, poesías, himnos. Muchos de los sermones de Spurgeon fueron transcritos en muchos idiomas y se le atribuyen sermones poderosos de pensamiento penetrante y exposición precisa. Se dice que sus dotes como orador y predicador cautivaron a sus oyentes del tabernáculo metropolitano, y muchos cristianos tienen en gran estima sus escritos en la literatura devocional. Y al leer la historia de Spurgeon podemos llegar a la conclusión de que fue un aprendiz, fue ese tipo de aprendiz de Jesús que logró mantener su calor espiritual. Y hablando de la tibieza de oración y oraciones fervientes, mira lo que Spurgeon dijo. Oh, mis hermanos y hermanas, ¿han pensado en verdad en el insulto que es para Dios cuando venimos delante de Él con oraciones tibias? Allí está el propiciatorio celestial, el camino hacia está rociado con la preciosa sangre de Jesús, y aún llegamos a Él con corazones que son fríos. O nos acercamos dejando a nuestro corazón detrás de nosotros. Nos arrodillamos con una actitud de oración, pero aún así no oramos. Pronunciamos ciertas palabras, expresamos ciertos pensamientos, los cuales no son nuestros verdaderos deseos. Fingimos querer lo que no sentimos. No degradamos así el propiciatorio. Lo hacemos como si fuera un lugar de descanso común, en lugar de un asombroso campo de pelea. Una vez rociado con la sangre de Jesús, y muy a menudo debería ser rociado con el sudor de nuestras fervientes oraciones. Es evidente que Spurgeon estaba profundamente convencido de que para mantener el calor espiritual debíamos renunciar a vivir siendo indiferentes a la tibieza espiritual. Y para esto teníamos que comprometernos con orar y orar fervientemente. Y tomar en serio la instrucción de Jesús a orar, porque en las cosas que ocurren en el cielo ocurren en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestros países, en el mundo entero. Pero esto comienza, como estábamos aprendiendo el domingo pasado, comienza con orar como podemos, donde nos encontremos.
pero comienza con orar. Ahora quiero abrirles mi corazón y decirle lo que llevo orando por cada uno de ustedes. Esta es precisamente mi oración para Teópolis. Que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros, para que cada día sea una oportunidad de practicar la presencia de Jesús. Que eso comience en lo secreto de nuestra habitación y que se extienda a cada lugar a donde vayamos. Que cada conversación que tengamos, que cada decisión que hagamos sea informada por el profundo anhelo de ver el reino de Dios establecido alrededor de nosotros. Oro que el Espíritu Santo encienda una pasión por permanecer en Jesús y permanecer en sus enseñanzas de manera tal que una y otra vez experimentemos la alegría de permanecer en el amor de nuestro Padre Celestial. Y que al permanecer en Jesús y en su enseñanza, nuestras vidas y ministerios comiencen a producir el fruto que trae gloria al Padre en cantidades que solamente puedan ser atribuidas a Dios lo hizo. Oro que nuestras peticiones comiencen a ser contestadas y que de repente comencemos a ver las cosas que suceden en el cielo, suceder en nuestras vidas, en las de las personas que nos rodean. Oro por el avivamiento que nos lleve a ser testigos en primera fila de cómo el reino de Dios es establecido en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y países. Oro por iglesias locales alrededor del mundo, construidas en el fundamento sólido de Jesucristo y en sus enseñanzas. Iglesias y ministerios capaces de sostener las tormentas de que la vida nos va a traer. Y que al soportarlas y permanecer de pie sirvan de testimonio al mundo entero de que Jesús es el fundamento en el cual todos debemos construir nuestras vidas. Porque Él es real y sus promesas son reales. Amada iglesia de Teópolis, eso no ocurrirá a menos que demos el primer paso y nos hagamos responsables por la tibieza espiritual que hemos estado viviendo. Y reconozcamos en qué áreas de nuestra vida estamos fríos. Y deseemos profundamente el calor espiritual producido por el Espíritu Santo. Para eso debemos hacer la transición de una espiritualidad tibia a una espiritualidad caliente, que cada vez que entremos y salgamos por esas puertas mantengamos nuestra práctica de permanecer en Jesús. Porque el mundo entero espera por una iglesia que llegue hasta las puertas del mismo infierno y le arrebate todo lo que permanece cautivo por el pecado y por la muerte. La pregunta es, ¿seremos ese tipo de iglesia? ¿O nos vamos a conformar con ser la iglesia que celebra servicios de domingo atractivos y divertidos? Me gustaría que oremos. Que todo el que ha identificado que tiene tibieza o frialdad espiritual, y esa oración la debíamos hacer todos, que vengan hasta aquí, hasta el altar, se postren y le pidan al único que puede hacer algo al respecto, que haga lo mejor que sabe hacer, mejor que nadie, que convenza de pecado, que dirija hacia toda verdad, que liberte, que sane, que abra los oídos, que abra nuestros ojos
tengamos un momento en el Espíritu con esta canción que dice: a mí no me importa nada más, no necesito nada más, solamente Jesús. Y creo que si hoy hacemos ese compromiso como iglesia, será el comienzo de ver las cosas que pasan en el cielo, en nuestros países, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, alrededor de nosotros. Ten ese tiempo con el Espíritu.